Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Verónica Gómez Flores, del tercer semestre en la licenciatura en Psicología de la Universidad Modelo Chetumal. Bueno, pues vamos a presentar en este video ordinario un pequeño resumen de los tres parciales que se vio en la materia de Procesos Psicológicos Básicos 2 y espero que les guste. Bueno, pues vamos a iniciar con la unidad uno, la cual es sobre el lenguaje. Vamos a explicar el habla, el lenguaje y la comunicación. Empezando por el habla. El habla, pues, es el medio verbal en el cual nos vamos a comunicar y pues sirve para transmitir información o algún significado. Es un proceso que requiere coordinación neuromuscular. Esto pues porque tenemos que coordinar las conexiones neuronales que existan en nuestro cerebro según pues la acción que nosotros querramos realizar. Es decir, si queremos pronunciar alguna palabra, si queremos expresar de alguna forma, tenemos que hacerlo acorde y coordinar pues estas dos cuestiones, los músculos de nuestro cuerpo. Los componentes son la calidad de voz, la entonación, el ritmo y el lenguaje corporal, al cual va a ser todas las expresiones que no tengamos por medio de la voz, sino por nuestro cuerpo. Bueno, a diferencia del habla, tenemos el lenguaje, el cual pues es un código socialmente compartido que pues representa conceptos mediante la utilización de símbolos arbitrarios. Esto quiere decir que son conceptos y pues también son combinaciones entre las mismas palabras que pues están regidos por reglas. Bueno, el lenguaje se rige por 5 parámetros, los cuales son el fonológico, que quiere decir cómo suena, el morfológico, el cómo se escribe, el sintáctico, el significado, el semántico, pues como la parte metafórica, y el pragmático, es decir, cómo se utiliza. La comunicación, pues es un proceso mediante el cual los interlocutores, es decir, dos o más individuos, pues intercambian información. Estas pueden ser ideas, necesidades o deseos. Bueno, pues el objetivo de esta es codificar un mensaje y transmitirlo. Y asimismo la otra persona también va a codificar ese mensaje y lo va a transmitir según lo que sea su necesidad. La lateralización. Bueno, pues este es como el proceso mediante el cual el hemisferio izquierdo y el derecho pues van a trabajar en funciones específicas cada uno. O sea, cada uno tiene una función que no se combina con la otra, es decir, solo se va a encargar de esa. Entonces, cuando existe algún tipo de deficiencia con este, es que se puede dar pues la afasia. Las afasias pues son un trastorno del lenguaje adquiridos por algún tipo de lesión cerebral, las cuales pueden ser un traumatismo, derrame cerebral, coágulo, trombosis, ictus, tumores, virus o bacterias. Esto quiere decir que pues el individuo obtuvo esta pérdida de lenguaje debido a una lesión cerebral, que pues el individuo ya estaba normalmente, ya tenía lenguaje desde que nació y lo conservó hasta el momento de que se originó la lesión. Esto puede originar pues errores en el habla, es decir, parafasias, déficit en la comprensión, que esas se les llaman anomias, y también como la dificultad de hallar las palabras, el cual pues la persona ya no tiene la misma capacidad de fluir, que es la cantidad de palabras que emite el paciente al expresar una oración, el comprender, el cual entiende las palabras, frases y textos, y repetir, que pues replicar los sonidos como dice su nombre. Por eso mismo existe la clasificación de las afasias, como estas que es la afasia de Broca, la cual no fluye, comprende y no repite. Esto debido a que pues el área de Broca, que es la que está aquí, pues es la que está encargada en la formación de las palabras y de los patrones motores. Por eso mismo sí va a poder comprender, pero no va a poder fluir ni repetir. La fase de Wernicke es la que fluye, no comprende y no repite. Esto pues porque tienen la capacidad de captar el significado de las palabras, pero pues también la lectura y la escritura se ven muy afectadas por eso mismo de que no comprende y no puede repetir. También tenemos la fase sensorial, motora y mixta. Por ejemplo, en la sensorial, como que siempre va a haber una dificultad por recuperar las palabras, es decir, no vas a poder recordar cuál es. En la motora, tiene buena comprensión y la repetición igual es buena, pero no puede fluir, es decir, no va a poder como que decir las cosas fácilmente ni rápidamente. Y la mixta pues, va a preservar la repetición de las frases, pero no va a entender nada de lo que dicen. La de conducción, pues, tiene una repetición muy alterada. Y la global, pues, se ven afectadas las funciones expresivas, es decir, tanto lo que expresa como lo receptivo, lo que llega a través de lo del exterior. Y pues va a tener dificultad con las tres debido a que no fluye, no comprende y no repite.
Ahora vamos por la unidad 2, la cual es sobre el pensamiento. Vamos a empezar por Jean Piaget, el cual es un psicólogo suizo quien desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo. Esta él explica como un proceso biológico de cómo el niño se adapta al mundo. Para esto él postuló 4 estadios en las cuales el niño se va a localizar dependiendo de la edad que tenga, empezando por el sensoromotor, que es de los 0 a los 2 años, hasta el de las operaciones formales, que es de los 11 a los 15 años. Va a ir avanzando dependiendo de la edad que tenga. Vamos a explicar el sensoriomotor, que pues es el primer estadio. Este pues se va a centrar pues en el procesamiento de estímulos sensoriales, es decir, todo lo que percibe mediante sus sentidos. El infante se va a guiar por sus reflejos innatos y por lo mismo pues va a tener como pues tendencia a solo interpretar lo que él esté pasando, es decir, eso se le llama etapa egocentrista y pues él va a conocer el medio ambiente, pero también pues va a dejar de ser como solo por reflejos y se va a convertir en un niño. Pasamos a la siguiente, que es el preoperacional, el cual se da de los 2 a los 7 años. Esta pues va a ser una etapa la cual se va a centrar en el lenguaje. Y bueno, esta etapa es social, ya que se va a concentrar en eso mismo, en la comunicación. Y bueno, aquí mismo se da el razonamiento deductivo, el cual pues se basa en deducir cosas dependiendo a las respuestas que haya tenido anteriormente. Y pues aquí también se dan los juegos imaginarios y las habilidades motrices también se desarrollan muy bien. Pasamos a la siguiente, la cual es operaciones concretas de los 7 a los 12 años. Aquí los niños desarrollan el pensamiento lógico, pero no lo suficiente como para que sea el abstracto. Aquí mismo, pues los niños van a poder desarrollar habilidades lógico-matemáticas y pues también en sus operaciones mentales, pues van a poder manipular conceptos internamente para así pues ordenar sus ideas. En el siguiente, que el último es el de operaciones formales de los 11 a los 15 años, cuál es el nivel más alto, y aquí pues van a perfeccionar la capacidad del pensamiento abstracto, el cual significa como comprender las metáforas, van a formular hipótesis simples. Pasamos al desarrollo social y cultural del pensamiento y lenguaje. Bueno, pues aquí es como la contraparte de la teoría de Piaget, pues Vygotsky dice que nosotros los seres humanos nacemos con 4 habilidades, elementos básicos, pero pues se van a ver pues afectados por el tipo de familia, cultura, región o la educación nosotros hayamos tenido desde chicos. Es decir, como no va a pasar como etapas de la edad de que luego que cumplas 2 años vas a pasar a la siguiente, sino que se va desarrollando de diferente manera, ya que pues somos individuos completamente diferentes entre nosotros. Entonces, pues él explica que pues el niño va a acceder a las habilidades mentales superiores, es decir, como que se van a ir desarrollando estas mismas hasta alcanzar una más alta. Por eso mismo es que en esta teoría él explica la zona de desarrollo próximo, es decir, cuando los niños se dan cuenta que pues quieren hacer actividades, pero no son capaces aún, ellos se dan cuenta de las actividades que pueden hacer por sí mismos, las cuales pueden ser como gatear o agarrar algunas cosas, y luego se dan cuenta que necesitan ayuda para alcanzar una acción superior. Por eso mismo es que le piden a su sujeto conocedor, la cual es como la persona que los cuida, que pues les enseñe y así lo observan cuando el sujeto conocedor lo hace y así aprenden. También Vygotsky explica relacionado con el lenguaje, explica el lenguaje interno, que pues son todas estas ideas en nuestro interior, que es el habla para nosotros mismos. Y a diferencia de este, está el lenguaje externo, que es lo social, lo que sale del entorno, son las palabras y pues los fonemas. Por último, tenemos la teoría de Bandura, la cual es la teoría del aprendizaje social. Él explica que pues esto se da de que los niños aprenden una conducta social y la imitan, es decir, mediante la observación, ellos van a imitar algo inconscientemente. Dice que son procesadores de información, ya que pues son como esponjitas que todo lo absorben. Entonces, para que se dé el aprendizaje observacional, necesitas estos 4 componentes, las cuales son la atención, es decir, que todos sus sentidos estén concentrados en una sola parte, la retención, que quiere decir como la forma en la que va a codificar esta información, la reproducción, que va a decir como que va a imitar y va a reproducir de manera motora lo que hayan retenido, y la motivación, que esto va a depender si tuvo un reforzamiento positivo o negativo o si quiere alcanzar algo en específico. Ahora vamos con el último tema, el cual es el conductismo.
Empezamos con la primera teoría, el cual es el condicionamiento clásico, el cual es bastante simple ya que fue propuesto por Pavlov y él solo dice que se necesita un estímulo y de ahí se origina una respuesta. Son comportamientos, actitudes inconscientes y bueno, esto va a estar conformado por 4 partes, las cuales son el estímulo condicionado, el estímulo incondicionado, la respuesta condicionada y la respuesta incondicionada. Bueno, pues el estímulo condicionado va a ser el que vamos a necesitar nosotros que se presente para que se pueda originar la respuesta condicionada. Pero anteriormente nosotros vamos a tener que tener un estímulo que no esté condicionado y tampoco una respuesta. De ahí vamos con el condicionamiento por continuidad, el cual es un aprendizaje en donde una conducta se realiza dependiendo de si se presenta el estímulo o no. Es decir, el estímulo por el cual se haya condicionado esta conducta, pues solo se va a repetir si pues el estímulo se vuelve a presentar. También tiene otro concepto que es la desensibilización sistemática, que es un tipo de terapia en la cual se van a presentar los estímulos de manera jerárquica, desde el menos estresante hasta el más estresante. Y pues esto ayuda para los hábitos, para dejar algún tipo de adicción. Y bueno, pues este consiste en presentarle el estímulo de poquito en poquito hasta que sea más y que llegue a la fatiga y así deje la conducta. Ahora vamos con Tornick, el cual tiene 4 conceptos. La primera es la ley del ensayo y el error. Quiere decir que el individuo va a aprender por medio de ver el resultado de algún tipo de respuesta exitosa. Y pues si no tiene un tipo de respuesta exitosa, pues la va a abandonar y gradualmente se va a retirar. Esto es inconsciente. De ahí sigue la ley del uso y el desuso. El sujeto va a repetir la conducta de manera inconsciente. La ley de la disposición es cuando una conducta está motivada según el tipo de castigo que vaya a recibir, dependiendo si es suficientemente malo para el sujeto o no. Y por último, la ley del efecto, en la cual el sujeto aprende según si su conducta es satisfactoria y si su conducta no produce algo satisfactorio, pues lo va a evitar y poco a poco se va a dejar de aprender. Ahora vamos con Skinner, el cual postula el condicionamiento operante. Este, a diferencia del clásico, pues necesita un estímulo más el pensamiento y esto va a originar una respuesta. El pensamiento, pues, es hacer consciente que estamos realizando una conducta que, pues, genera un tipo de respuesta. Entonces, pues, el individuo, dependiendo del tipo de reforzamiento que aplique, pues va a depender el tipo de respuesta que genere. El reforzamiento, pues, van a ser todas las recompensas aprendidas. Estos pueden ser primarios o también pueden ser secundarios. Los primarios son los innatos y los secundarios son los que tienen algún tipo de valor aprendido. El reforzamiento positivo, pues van a ser todas aquellas consecuencias que van a aparecer tras una conducta y que la persona va a considerar pues beneficiosa y por eso mismo es que va a originar una tasa más alta de respuestas. A diferencia del reforzamiento negativo, el cual busca aumentar la tasa de respuestas, pero quitándole el tipo de reforzamiento que él consideraba como negativas, por lo tanto va a reforzar algún tipo de conducta si ya se le quitó lo que él consideraba como negativo. Pues la extinción pues es como la reducción de la respuesta cuando pues reduce el reforzamiento, poco a poco pues ya se va a dejar de estar haciendo la conducta, viendo que ya no hay el mismo tipo de reforzamiento, ya sea positivo o negativo.